Pero vamos a seguir entonces con el programa porque los cortes de suministro eléctrico vuelven a instalarse como una de las principales preocupaciones durante cada sistema frontal, lo sabemos muy bien. Miles de familias quedan sin luz por horas o incluso días, mientras reaparecen los cuestionamientos a la resiliencia de la red eléctrica, la responsabilidad de la distribuidora y el costo que finalmente terminan asumiendo los usuarios. Conversamos con Javier Piedra, director de la Fundación Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción, sobre la capacidad del sistema eléctrico chileno para enfrentar emergencias, los cambios que requiere la infraestructura y el debate que abrió el proyecto Ordenemos las Cuentas, que según advierte podría significar que muchos hogares terminen pagando deudas que no les corresponden. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya Javier, partamos. Cada invierno se repite la misma historia, lo sabemos muy bien. Lluvias intensas, caída de árboles y miles de hogares sin suministro eléctrico. ¿Por qué nuestro sistema eléctrico sigue siendo tan vulnerable frente a estos eventos climáticos que en rigor ya son previsibles, o no? Sí, mira, es un buen debate. Partamos por el de la base de que la ley de distribución, ¿ya?, que regula todo esto, tiene más de 40 años y ahí sigue ahí mismo. Tenemos un modelo de hace 40 años que es el mismo que estaba funcionando hoy en día. ¿Cómo es este modelo? Este es un modelo donde tú básicamente funciona como con el garrote con la distribuidora. Dice, ya, si tu distribuidora, yo te pago a ti una tarifa, y yo te pago esta tarifa para que se cumpla una norma. Esa norma dice que no se te puede cortar la luz más de 10 horas al mes, por darte un ejemplo. ¿Ya? Entonces, la distribuidora tiene sartén por el mango en decir, oye, ¿invierto o no invierto? ¿Ya? Eso nadie lo ve. ¿Ya? Y en el fondo la distribuidora tiene la capacidad de decir, mira, ¿sabes qué? Mejor invierto para que no se corte o no invierto para que y después pago la multa. Pero no existe algo donde tú puedas, por ejemplo, ver los planes de inversión que tienen las distribuidoras, decir, oye, esta es la infraestructura que estamos construyendo, o para allá esto es lo que vamos a hacer, en esto se están gastando la plata que tú todos los meses le estás pagando a la cuenta de la luz, en el fondo. ¿Y qué rol tiene el Estado en eso? El Estado solo regula. El Estado es regulador y en el fondo es el que implementa este sistema. Ahora, no hay que ser injusto con las distribuidoras porque hay distribuidoras que han hecho bien su pega y otras distribuidoras que no lo han hecho tan bien. Ya hay distribuidoras que tienen sus usuarios las ven como una buena distribuidora y otras distribuidoras que sus usuarios las ven como una mala distribuidora. ¿Y en qué se diferencia una buena distribuidora de una mala distribuidora? Percepción ciudadana, por ejemplo, acá en Santiago, se te corta la luz y es como terrible. Pero en el sur estamos relativamente acostumbrados. Digo, estamos porque yo soy del sur. ¿Ya? Entonces, eso pasa. Ahora, tu pregunta es la pregunta de fondo. Es, oye, esto a usted nos pasa todos los años. Si nos pasa todos los años, ¿por qué nos sigue pasando? ¿Cierto? ¿Ya? Y ahí es donde yo creo que la regulación en Chile no sea adecuado como para que las distribuidoras tengan que hacer las inversiones que tienen que hacer para poder de esa manera entregarnos el suministro eléctrico y que este suministro sea de calidad. ¿Cierto? Y eso obviamente atendiendo a la tarifa que también nosotros tenemos. Porque alguien te puede decir, oye, pero podemos poner todos los cables debajo de la tierra. Pero claro, eso va a ser carísimo, ¿cierto? Y eso nos haría aumentar la cuenta de la luz. Entonces tiene que haber un equilibrio en eso. Pero esta discusión no solo se tiene cuando hay catástrofe. Después de que deja haber cortes de electricidad, no pasa nada. No pasa nada, sí. ¿Tú te acuerdas hace 2 años atrás? Se cortó el suministro eléctrico acá en Santiago varias semanas y en varias partes de Chile, digamos. Semanas con la luz cortada. ¿Y qué cambio hubo? ¿Legal o regulatorio o normativo? Nada. Lo que básicamente hizo es que las empresas, como quedaron bien desprestigiadas, invirtieran más, ¿cierto? Tuvieran más cuadrillas. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobierno? Que yo creo que este gobierno, que creo que ha sido bueno, por ejemplo, que al menos la obligó a sentarse juntas para decir, ya, si queda una catástrofe, ayúdense entre ustedes. Pero no es como que el Estado tampoco obliga, si fue un acto de coordinación. Entonces no es un sistema colaborativo. No, para nada. Ellos se colaboran en la medida que se pueden colaborar nomás. Pero en él no está obligado a ayudar a CGE, ni CGE está obligado a ayudar a Chilquinta o qué sé yo, las distintas distribuidoras. Ahora, eso hoy lo están haciendo. Y eso me parece que es bueno. Pero eso es una iniciativa que tuvieron ellas mismas. No algo que el Estado lo haya le haya dicho, oye, para que mejore el servicio para todos nuestros usuarios, ustedes tienen que, de manera obligatoria, implementar modelos de trabajo colaborativo, por ejemplo, porque, claro, ahora hay un frente de mal tiempo, pero el frente de mal tiempo no es en todo el país, en nuestra larga extensión. Claro. Entonces, perfectamente, de un lado pueden ir a ayudar a otros. Y eso hoy, al menos, se está viendo.
Yo creo que eso es bueno. Cuando se producen estos cortes prolongados, ¿cuál es la principal emergencia que enfrentan las familias más allá de quedarse sin iluminación? O sea, yo creo que estos cortes prolongados producen problemas en lo... Bueno, estar sin electricidad, evidentemente, es fome, por decirlo de alguna manera súper simple, digamos, ¿no? Nadie quiere estar sin luz. Pero se producen problemas, mira, por ejemplo, ya tenéis la familia electrodependientes, que hay una ley que los protege y hace que ellos tengan que tener un generador. Entonces, una familia electrodependiente o que alguien que necesite electricidad por algo de salud, ¿cierto? Que no esté inscrito en el registro del otro, lo va a ver fea. Después tení el tema de las personas que, por ejemplo, tienen sus medicamentos que tienen que estar refrigerados. Claro. También perdieron. La alimentación. Oye, vámonos al sector comercial. Un almacén que tiene, no sé, pasa 2, 3, 4 días sin suministro eléctrico, se le empiezan a derretir las cosas a sus productos. ¿Y quién se hace cargo de eso? Allí viene la palabra clave. La palabra clave es fuerza mayor. ¿Por qué? Porque si se ocurre una interrupción de suministro eléctrico, por lo que se denomina fuerza mayor, ya la culpa no es de nadie, la culpa es de la fuerza mayor. Pero cuando no se denomina algo fuerza mayor, ahí se tiene que buscar un responsable y ese responsable tiene que compensar a los usuarios por el corte de suministro y además tiene que pagar multa al Estado por la interrupción de suministro. De hecho, esa es la gran pelea que hay desde los cortes de electricidad del año 2024, ¿cierto? Que se fueron a juicio, en él están en un tremendo juicio, porque en él dice que los vientos fueron fuerza mayor. Y la SEC le dice, oye, no, todos sabíamos que venía el viento, todos sabíamos que el viento iba a ser fuerte, tú tuviste que haber estado preparado. Y esa discusión, ahora acuérdate que se va a instalar también con fuerza. Oye, ¿estos eventos climáticos son fuerza mayor? ¿O la verdad que la normalidad de nuestro clima hace que esto se comporte de esta forma? Oye, en ese contexto, ¿qué te parece que CGE indique que pagará 40.000 pesos a los clientes que perdieron alimentos por el corte? ¿Se ajusta a una compensación necesaria? Mira, no sé si el precio, no sé si es 39.000, 40.000, 41.000 es la cifra exacta. Pero hay que recordar que han habido negociaciones que la lleva el CERNAC con la distribuidora y calculan esos montos. Entonces ellos en el fondo lo que hacen con esto es tirar un dato estimativo. Es decir, ya, nosotros promedio creemos que las personas van a perder 40.000 pesos en mercadería, por tanto nosotros les vamos a compensar con esto. Y bienvenido CGE, porque bienvenido que tome la iniciativa. Bienvenido sería que el Estado tuviera un sistema súper ultra regulado, ¿cierto? Donde esto tenga que pasar sin que esto nazca como de la buena fe, ¿cierto? Pero bienvenido que lo haga. Igual uno es bastante asombroso que el rol del Estado esté tan limitado considerando lo relevante de la electricidad. O sea, yo te la voy a tirar para otro lado, ¿eh? Pero si tú ves tu cuenta de la luz, te vas a dar cuenta de que no dice cuánto vale el kilowatt hora. Es como que tú vayas a un servicentro y no te diga cuánto vale el litro. Así funciona nuestro sistema eléctrico, así para el ciudadano, digamos. Hay una opacidad muy grande. Hay una opacidad muy grande. Yo siempre digo que la cuenta de la luz es medio oscura porque no te dice cuánto vale. Te lo desagregan miles de cargos, así, por esto te cobro esto, por esto te cobro esto, por esto, pero no dice cuánto vale el kilowatt hora, ponte tú. Entonces eso es como, te lo estoy tratando de ejemplificar, ¿cierto? Como para transmitir que yo no creo que el sistema eléctrico nacional esté como hecho, así como un término regulatorio, hecho para el ciudadano. Yo creo que está más hecho para que el sistema funcione bien. Pero vamos mejorando, o sea, si vamos mirando apagón por apagón los que se van sucediendo, uno puede decir, ya aprendimos algo, vamos mejorando o yo seguimos. Creo que no. Yo le pregunto, ¿cuál es el gran cambio que ha habido? No ha habido ningún cambio. Pero tú has escuchado alguna ley, algo que diga. Acuérdate que hace 2 años atrás, grandes cortes, y el tema de la discusión pública era quitarle la concesión a Enel. Cuéntame, ¿cómo la discusión de quitarle la concesión a Enel mejoró si se me cortaron o me cortaron la luz en la casa? No, pues. En nada. Pirotecnia política a través de los medios, pero nada concreto. Estas cuestiones se resuelven con proyectos de ley. Pero igual el tema de la concesión es algo relevante. Totalmente. No quiero bajarle el... No, y si hay que evaluarlo, evaluémoslo. Pero eso no resuelve el problema. Eso no hace que si mañana llueve se deje de cortar. Ese es el punto. Tú tenés que hacer, porque si tú, mira, yo lo mismo digo de... estas cuestiones se cambian cuando tú pones normas técnicas que sean más exigentes y modelos tarifarios que permitan financiar esas normas. Y cuando eso cambia, eso va a empezar cambiando. Pero eso uno no podría decir entonces eso es más Estado. Podría llegar a ser más Estado. O sea, más regulación. Claro, más regulación es más Estado. Claro. De hecho, yo siempre lo digo porque mucha gente dice, oye, esta cuestión funciona mal, se corta la luz, que en él vuelva al Estado. Ya, yo digo, mira, si cierro el ojo,
abro los ojos. Ahora imagínate que la red de distribución es del Estado. ¿Va a hacer que se corte menos la luz? No, No, si propiedad no significa calidad. claro. Y la calidad del suministro eléctrico la pone el Estado. Entonces el Estado es el que tiene que mejorar su normativa. Independiente de la propiedad. Esa es otra discusión. ¿Ya? Pero Sí, hay un porque punto. en otras cosas tan relevantes para nuestra vida en nuestro país está como que vemos que la normativa respecto a la construcción, cuando suceden terremotos, van mejorando. O sea, cada terremoto nos obliga a mejorar y adecuarnos, porque eso lo hemos visto. Eso lo vimos el año 85. Yo de lo que estudio yo en la universidad es justamente eficiencia energética en vivienda, entonces se me lo sé de memoria. La UC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, efectivamente cambió y se puso mucho más rígida. Y eso no pasa, pareciera que no pasa con... No, eso, claro, pero para terminar el dato, eso fue el año 85. Ya, ok. Porque en los terremotos pasados no pasó nada, pero cuando el terremoto fue en Santiago, ahí sí que se cambió la norma. ¿Ya? Pero es efectivo lo que tú claro. dices. En Santiago ahí prima en la generación de políticas públicas. También, cada vez que ocurre una emergencia se habla de compensaciones para los clientes, lo hablábamos recién. ¿Las compensaciones realmente reparan el daño que sufren las familias cuando pasan horas o días sin electricidad? Yo creo que es subjetivo porque finalmente cada uno, como te digo, en el sur la gente está mucho más acostumbrada, pues entonces no lo sufre tanto como lo sufre la persona de Santiago y es como una subjetividad saber cuánto sufres tú con un corte de luz o no. Lo importante es que yo creo que el dato para todas las personas que nos están viendo o escuchando es que si se le corta el suministro eléctrico, lo primero que tienen que hacer es avisar. ¿Por qué? Porque la distribuidora no tiene idea que se te cortó la luz. Si tú le avisas, ellos saben. Luego, si tú le avisaste, te dicen ya, llegamos en una hora, y no llegan en la hora o no te reparan el sistema cuando ellos dijeron que lo hicieran, reclamo inmediatamente. Reclamo en la distribuidora. Cuando tú haces el reclamo en la distribuidora te dan como un número de reclamo. Sí. Si tú puedes entrar a sec.cl y reclamas nuevamente en la sec y agregas el número de reclamo que hiciste en la distribuidora. Y eso es clave. Porque eso hace que la sec le mande un correo inmediatamente a la distribuidora y diciéndole, oye, estamos atentos a esto. Entonces ahí la distribuidora está sonada, tiene que contestarte sí o sí, porque además si no te contesta le sacan una multa. Entonces, siempre los reclamos... Esa multa es relevante porque uno ha visto en otras cosas que que prefieren la multa antes que otra cosa. Escucha, no sé si es relevante o no para la industria, pero... Y otro tema que también es importante, es que, por ejemplo, hay mucha gente pasa. Yo vivo en un departamento y se cortó el suministro eléctrico, y alguien llega y avisa a la distribuidora y dice, oye, ¿sabes que se cortó el suministro eléctrico? Ya lo voy a arreglar. Entonces esa persona inmediatamente en su grupo de WhatsApp de su edificio escribe, queridos vecinos, he avisado a la distribuidora y nos vendrán a reponer el servicio eléctrico. Y todos se alegran. Ya. No hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es que todos tienen que avisar a la distribuidora. Porque si avisa solo uno y al mismo tiempo están un montón de personas que también tienen cortes de suministro, la distribuidora empieza a priorizar. Pero si avisa todo el edificio, ¿cierto? En el fondo, en el sistema para la distribuidora es, oye, tengo 200 en esta zona que están diciendo que están sin suministro eléctrico, por tanto, lo priorizan. Pero además, por otra cosa, que es cuando tú avisas que estás sin suministro eléctrico, tú tienes que dar tu número de cliente. Si tú avisas que estás sin suministro eléctrico y empieza a correr un relojito de cuánto tiempo ya hay sin luz. Entonces después, si la conclusión es que no fue por fuerza mayor, sino que fue por culpa de la distribuidora, tú mereces una compensación. Pero tú mereces la compensación porque tenías el relojito corriendo. ¿Que no van a ser 40 lucas? No. Claro, van a ser probablemente menos, pero a lo que voy yo es que todos los que no avisaron no tienen el relojito corriendo, por tanto no les llega. ¿Y quién termina asumiendo finalmente el costo económico de estas fallas? ¿Quién ha pagado hasta ahora estas fallas? Oye, es algo súper impopular, pero que es verdad. Todo lo terminamos pagando los usuarios. Si todo está en tarifa. Nosotros, en el fondo, cuando tú pagas la tarifa eléctrica en distribución, lo que tú estás pagando es un servicio que no se tiene que cortar menos de X cantidad de horas. Eso depende de la región, depende si es urbano, si es rural, o qué sé yo. ¿Ya? Entonces, todo lo que haga la distribuidora o deje de hacer, tú lo pagás en tarifa. Así funciona el sistema, digamos. Ya, quisiera pasar ahora al proyecto de ley que actualmente impulsa el gobierno, Ordenemos las Cuentas. Usted ha planteado que esta iniciativa podría hacer que muchas familias terminen pagando cerca de un 40% más por deudas que originalmente eran mucho menores. ¿Dónde exactamente está el problema de este proyecto? Y más incluso, ¿eh? Mira, lo que pasa es que, a ver, nosotros cuando se nos congeló la tarifa eléctrica, se congeló y luego se descongeló. Entonces nosotros, cuando se descongeló, subió un 70% a nivel nacional y ello incluía un cargo extra para pagar una deuda con las generadoras, que era de 6.500 millones de dólares. Y eso estamos ok. Pero, diciéndolo en términos populares, nos quedó una cola de 900 millones de dólares con las distribuidoras. A las distribuidoras también le quedamos debiendo dinero, 900 millones de dólares, harto menos que a las generadoras. Pero nos quedamos.
Ahora, hoy, sin proyecto de ley, sin nada, ¿cómo se paga esa deuda? Esa es una deuda que está individualizada. O sea que tú tienes una deuda, yo tengo una deuda y tú que estás viendo este video también tienes una deuda. ¿Ya? Entonces todos teníamos que empezar a pagar esta deuda en 48 cuotas. Ok, listo. Ahora, ¿qué hace el proyecto que está impulsando el Ministerio de Energía? En esta parte, que es la parte que yo no estoy a favor porque creo que es súper injusto y nos va a perjudicar, que agarra la deuda de todo el mundo y le hace una sola gran deuda. De una deuda individual a una colectiva. Tal cual. Entonces socializa una deuda. En el fondo, Claro. ya la socializa y dice ya. Ahora todos la vamos a pagar con un cargo extra en la cuenta de la luz a partir del año 2028. ¿Y por qué eso es perjudicial? ¿Por qué? Porque primero, la deuda del sector residencial con la deuda del sector comercial no tiene nada que ver una con la otra. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que el sector residencial termina financiando parte de la deuda del sector comercial. Y eso es injusto. ¿Por qué? Porque el sector comercial, si tiene una deuda y tiene que pagar una cuota, esa cuota genera un alza, por tanto un costo en su negocio, el sector comercial traspasa ese costo a precio, se lo traspasa al cliente. Y si a mí me subí la cuenta de la luz, ¿a quién le traspaso el alza? A nadie, perdí. Entonces, ya es injusto mezclar el sector residencial con el sector comercial. Pero luego, dentro del sector residencial, la deuda que tú tienes y que tengo yo con Enel por acá, porque estamos acá en Santiago, ¿cierto? Es distinta de la que tienen las personas que están en Valparaíso con Chelquinta o que están en Concepción con CGE. Todos tenemos una deuda distinta porque tenemos tarifas distintas. Entonces, por ejemplo, el 46% de los hogares residenciales o de los clientes, en el mundo eléctrico no somos usuarios, somos clientes, de los clientes residenciales BT1, digamos la típica tarifa residencial, el 46% debe menos de 10.000 pesos. O sea, va a pagar una cuota súper chica. Pero con este proyecto de ley, como ya es un cargo único igual para todos, van a terminar pagando 90.000 pesos más o menos. Y bueno, y también va a pasar unos que debían, no sé, pues 130.000, terminan pagando los mismos 90. En el fondo, unos le van a terminar pagando la deuda a otros. Y eso no es justo. Porque, por ejemplo, sigo con el caso de Chilquinta, que es como para mí que ejemplifica todo muy bien. En Chilquinta, la gente, por ejemplo, en Valparaíso, tiene la tarifa eléctrica más cara de Chile. No hay nadie que pague más por un kilowatt hora que la gente de Valparaíso con Chilquinta. Pero casualmente, Chilquinta es la que tiene la menor deuda. Por tanto, el cargo extra para poder pagar esa deuda es el menor. Entonces, con esto, lo que tú estás diciendo, usted, señora de Valparaíso, que tiene Chilquinta, que tiene la tarifa eléctrica más cara de Chile, con este proyecto de ley que le tocaba pagar poquito, ahora va a pagar más. Entonces, de equidad territorial no tiene nada, ¿cierto? Y yo creo que es injusto, yo creo que la deuda hay que pagarla. Pero armemos un sistema de socialización, yo no tengo problemas con la socialización, pero dentro de la misma distribuidora y con la misma tarifa. Ok, perfecto. Muchas gracias, Javier Piedra, director de la Fundación Energía para Todos, quien estuvo entonces conversando con nosotros sobre lo que está dejando este sistema frontal. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, tú igual que estés muy bien.